gracia, gracia de Dios, toma el lugar, Santo Espíritu, vivifica, toma el lugar, Santo Espíritu, vivifica. Amén. Amén. Que Dios lo conceda, que Él vivifique la simiente que está en el corazón nuestro. Amén. Vamos a ver la palabra del Señor, hermanos. En esta mañana vamos a tener un pequeño culto de escuela dominical, si el Señor así nos ayuda y nos concede. Amén. Algo así como una escuelita, una clase bíblica, para meditar sobre un punto de lo que está sucediendo en estas fechas. Vamos a meditar un poquito acerca de ello. Para ello vamos a leer una escritura en el libro de San Juan, capítulo 8. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 8, el verso 31. Vamos a leer hasta el verso 37. San Juan 8, verso 31 hasta el 37. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y decía a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Amén. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, hemos leído esta cita que usaremos, Señor, como fundamento para lo que vamos a comentar en esta mañana. Señor, te rogamos que tomes tú el control, toma el tiempo, Señor, y que nos puedas hablar y alimentar de tu palabra. Señor, en esta mañana, Padre, que nuestros hermanos, que los hermanos, tus hijos, tu pueblo, esté a la expectativa, pueda tener el sentido de la fe, Señor, listo, Padre, con su percepción profética, Padre, lista para recibir de ti palabras de vida eterna. Ayúdanos en esta mañana, Señor, estamos en tus manos, glorificamos tu nombre y, Señor, enmudecemos todo espíritu de error, de mentira, y nos declaramos libres para escuchar, reconocer y actuar tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Muchas gracias, oh Jesucristo, quien has dado el Espíritu Santo para ser el instructor dado por Dios a la iglesia. A ti, Señor, damos lugar en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. La escritura que leímos, el Señor Jesús está hablando, hermanos, a los fariseos, a los judíos en su tiempo allá cuando el Señor
estaba en carne, cuando era Dios con nosotros, Dios con los apóstoles. Y he tomado esta porción de la palabra como base para hablar un poquito acerca de las festividades que se están realizando o que se realizan en estas fechas, lo cual es pues el Día de Muertos, ¿verdad? La cual es una combinación del rito católico romano, que es el Día de los Santos y el Día de los fieles difuntos. Amén. Y quiero meditar un poquito acerca de ello para que nosotros tengamos el texto y el contexto de lo que es eso y no ignoremos cómo se dan las cosas. Amén. El Señor aquí en esta cita primeramente le estaba diciendo a los judíos, los cuales eran los que eran simiente literal de Abraham, el pueblo escogido de Dios. Amén. Él les estaba diciendo aquí que si permanecen en la palabra, entonces es como realmente serán verdaderos hijos de Dios, hijos del Señor, discípulos del Señor. Si no permanecen en la palabra, aunque te llames cristiano, aunque te llames hijo de Dios y digas que amas a Dios y que estás caminando, hermano, no lo estás haciendo. Es lo que el Señor Jesús le está diciendo en la palabra aquí en esta mañana. Fue exactamente lo mismo que le dije al hermano cuando lo vi en la mañana. Amén. No importa a dónde te vayas. Por eso es que una persona que conoce y contacta del mensaje de la hora no cabe en la denominación. No cabe que se regrese a la denominación, porque la Biblia es clara. Conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Si renuncias a esa verdad para regresar a lo incierto que, hermano, de donde Dios te sacó, hermano, entonces se cumple lo que el Señor dijo: no permaneces en mi palabra, no podrás ser verdaderamente mi discípulo. Alaban al Señor. La palabra de Dios es contundente y no tenemos por qué meterle razonamiento ni tratar de interpretarla. Él es el propio intérprete y Él ya la interpretó. Amén. Entonces aquí el Señor le está diciendo: les voy a decir, dijo Jesús, ¿por qué ustedes procuran matarme? Ustedes son simiente de Abraham de forma literal por genealogía, pero procuran matarme. ¿Saben por qué procuran matarme? Porque mi palabra no cabe en vosotros. Quiere decir que en el interior, en lo exterior eres simiente de Abraham, pero en el interior eres simiente contraria al linaje que yo soy. Ahí Jesús les está diciendo eso a los fariseos y por eso les dice: por eso procuran matarme. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban a Dios? Pero a lo que yo les quiero llamar la atención es que el Señor dijo que cuando usted conozca la verdad, ¿quién es la verdad? Es Jesucristo. Pero cuando Él se revele a través de la palabra, hermano, usted conocerá la verdad y esa verdad te va a libertar. ¿De qué te va a libertar? De la esclavitud del pecado. Amén. Y entonces serás verdaderamente discípulo e hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. En estas fechas, hermanos, el mundo celebra lo que se conoce como el Día de Muertos. Amén. Lo cual no es una celebración que apenas se da a partir de que el catolicismo entró a este continente americano y a nuestro país llamado México. Dios bendiga a nuestro país. Amén. Yo amo mi país. ¿Usted? Amén. Yo amo ser mexicano. Amén. Y entonces, hermano, esta celebración
no fue a partir de la colonización o de que llegaron los conquistadores de España, sino que esto viene desde mucho tiempo más atrás, cuando nuestros ancestros, los aztecas, mixtecas, etcétera, 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 hermano, eran pueblos enteramente paganos. De allí, hermano, aquí en esta región de México, es como ellos, hermanos, celebraban culto a sus muertos. Celebraban culto a una diosa que era la diosa de la muerte o la dama de la muerte. Amén. En términos de lenguaje náhuatl, la diosa se llama o le llamaban Mictecacihuatl. Ella era la dama de la muerte, la cual, hermanos, los aztecas y todas las personas indígenas, ellos eran los que hacían este culto para esta dama de la muerte. Conservaban los cráneos de sus muertos, los conservaban para que de esta manera les ponían un como altarcito a los cráneos, les ponían comida, les ponían la flor de cempasúchil, hermano, y hacían culto para honrar a sus muertos, y de esta manera entonces es como celebraban lo que hasta el día de hoy se conoce como el Día de Muertos. Es una celebración completamente pagana de los tiempos antiguos, antes de la llegada de los españoles aquí a México. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por lo que, hermanos, no es solamente un movimiento católico romano por la Iglesia Católica Romana. Esto viene desde el paganismo, allá cuando nuestros ancestros adoraban el sol, adoraban la lluvia, adoraban esto, adoraban lo otro, adoraban todas sus divinidades que ellos tenían, que ellos hacían. Eso hacía que el pueblo fuera pagano completamente y politeísta. ¿Qué es el politeísmo? Es cuando hay muchas deidades, cuando hay muchos dioses. Y en la mayoría de los pueblos paganos así eran. Los pueblos paganos son politeístas. Los monoteístas, algunos de ellos, como allá en la India son monoteístas, ellos eran pueblos paganos de un solo Dios. Pero la mayoría de pueblos eran politeístas. Y aquí en esta región mexicana, así era el pueblo. Por ejemplo, también Roma, la Roma pagana, antes de que se convirtiera en la Roma papal, que es el día de hoy, hermano, antes de ello, la Roma pagana era politeísta. También tenían diversidad de dioses. Si usted toma un momento de su tiempo e investiga en internet la historia de la Roma, antes de que sea la Roma papal, investiga la Roma pagana, usted se va a dar cuenta la cantidad de dioses que adoraba la Roma pagana y los ritos que le hacían completamente paganos para exaltar al pecado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Así, la mayoría de las naciones del mundo entero, hermano, o más bien dicho, todas las naciones del mundo entero eran naciones paganas, porque eran, hermano, adoraban a dioses, hermano, que ellos mismos habían establecido. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente en la tierra hay una nación
o más bien dicho, hay un pueblo de gente, la cual no erigieron un Dios, no buscaron para establecer un Dios, sino que por el contrario, hubo un Dios que apareció y los llamó para que le sirvieran a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ese pueblo fue el pueblo de Israel. Dios se le apareció a Abraham en visión, en voz audible y visión, y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vente a la tierra que yo te voy a mostrar y te voy a dar. Dios llamó a Abraham para que Abraham le sirviera a Dios. Abraham no estableció un Dios, no, fue Dios, el Dios del cielo y de la tierra, quien se le apareció a Abraham y lo llamó para que de él, hermano, sirviera al Señor. El Señor le dijo a Abraham: de ti, de tus lomos van a salir reyes, y de ti haré un gran pueblo de muchedumbre de gentes. Así como tú ves la arena del mar, así será la descendencia que sacaré de ti. Dios estaba haciendo y llamando, hermano, un pueblo apartado de todas las naciones paganas, para adorar al Señor, para que Dios se pudiese mostrar, y del pueblo de Israel, hermano, viniera la salvación y la verdad de Dios, para tratar de salvar y rescatar a todas las demás naciones paganas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Es así como Israel, los judíos, son, hermanos, es de donde vino la salvación, es de donde vino la fe, es de donde vino la palabra de Dios que hoy nosotros hablamos y testificamos y predicamos. Amén. No fue un pueblo pagano, no fue un pueblo que, hermano, establecieron un Dios, sino por el contrario, fue un Dios que estableció un pueblo para el servicio de Él mismo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Ahora, Dios, amados hermanos, la diferencia de este pueblo a las demás naciones sobre la tierra, las cuales son paganas, es una sola la diferencia. Y esa diferencia es que los pueblos paganos adoran cosas inertes, cosas muertas, cosas que no tienen vida, no hablan, no piensan, no se manifiestan, porque son cosas muertas. ¿Alaban al Señor? Esa es la única diferencia, porque el pueblo de Israel, cuando adoraban a Dios, adoraban un Dios que vive, un Dios que habla, un Dios que se manifiesta en milagros, señales y maravillas. A su nombre sea la gloria. Él es el Dios creador del universo, creador de la tierra y todo lo que hay en ella. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Esa es la tremenda diferencia. No hay mucho que alegar, no hay mucho que discutir con una persona pagana que tiene un Dios pagano. No hay mucho que discutir. Lo único que hay que discutir es como lo que hizo Elías en el monte Carmelo. Hermano, había 400 profetas de Baal, un Dios pagano, Baal, hermano, y Elías, profeta del verdadero Dios del cielo y de la tierra. Hermano, y no había mucho que discutir con escrituras y con debates. No, él solo dijo: pongamos un altar y ustedes pídanle a su Dios que caiga fuego del cielo y encienda el altar. Y si lo hace, ese es Dios. Yo haré lo mismo, dijo Elías. Ese es el reto, hermano. ¿Qué es el reto? Demostrar que tu Dios vive. Y si vive, ese es Dios. Pero si no lo demuestras, yo te voy a demostrar que mi Dios vive y que es real.
¿Alaban al Señor? Así sucedió en el reto Carmelo. Exactamente es como un cristiano, hermano, se para delante del pueblo pagano. Así es como será el reto al final de la edad, cuando, hermano, Roma, el Vaticano, la Roma papal, hermano, llame a un reto a la verdadera iglesia del Dios vivo. Así será el reto como Elías en el monte Carmelo. Bendito sea el nombre del Señor. Asegúrate, hermano, asegúrate, hermana, de que en ti viva el Dios vivo que estuvo con Elías en el monte Carmelo. Y si en ti vive, hermano, tu oración, tu palabra hará descender fuego del cielo y mostrará que Dios vive. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos lo creen? Es exactamente la verdad. Amén. Por eso el pueblo pagano, mexica, hermano, adoraban toda clase de dioses. Y aquí le estaban haciendo un culto a la dama de la muerte, completamente contrario a lo que yo estoy hablando en esta hora. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Es un culto pagano. Cuando llegaron los españoles y vino la conquista al continente americano, y aquí, específicamente aquí a este lugar de aquí de México, hermano, vino con la conquista, vino también el catolicismo romano. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Y lo que ellos hicieron fue que ellos encontraron aquí las tradiciones que les estoy comentando, muchas de ellas. Pero para, hermano, poder sacar al pueblo, a todos los indígenas, poderlos sacar del paganismo y meterlos al así llamado cristianismo, que era lo que traía la Iglesia Católica Romana, hermano, ¿qué fue lo que hizo? Hermano, tuvieron sagacidad. ¿Sabe qué hicieron? Hermano, tomaron las tradiciones paganas y las unificaron con las tradiciones cristianas de la Iglesia Católica Romana. Así siempre se ha manejado, hermano, la Iglesia Católica Romana. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que siempre ha hecho. Ellos, hermano, ya lo he predicado, ya lo he enseñado. Ellos, hermanos, cuando estaba la iglesia de Dios en Roma, pero cuando vino el edicto del emperador Claudio que todos los judíos tenían que salir de Roma, salió el pastor, salieron los líderes de la iglesia y la iglesia quedó abandonada. La iglesia quedó sin líder a causa de la orden que dio el emperador Claudio. Entonces la congregación eran romanos, cristianos, hermanos, empapados y llenos de las tradiciones paganas que tenían ellos allá. Como no tenían, hermano, los líderes de judíos, entonces lo que hicieron, se levantaron líderes en la iglesia, hermano, y ellos mezclaron las tradiciones paganas romanas, las metieron al evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces es cuando apareció la Iglesia Católica Romana. La levantó, hermano, un emperador pagano, Constantino, en el 325, en el año 325, en el concilio de Nicea. ¿Qué hizo ese emperador? Unificó el Estado con la iglesia. El Estado romano pagano lo unificó con la iglesia y entonces nació la Iglesia Católica Romana. Amén. Una combinación de las tradiciones romanas paganas, hermano, y las celebraciones y el evangelio de Dios.
Esa es la doctrina católica romana. Por eso en Apocalipsis capítulo 17, Dios a esa iglesia y esa doctrina la llama la gran ramera. Una ramera, ¿qué es una ramera? Una mujer que se ensucia, hermano, porque se mete con muchos hombres. Eso es una ramera, una mujer fácil. Alaban al Señor. Tomaron la iglesia, la cual era pura, santa, limpia, virgen, hermano, porque así fue establecida en Roma. Pero ella, hermano, ya tenía un esposo, era Cristo, el Evangelio, pero dejó a su esposo Cristo y metió, hermano, tradición tras tradición tras tradición. Se convirtió en una prostituta ramera, la iglesia de Roma. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Esa es su característica. Eso es lo que hace la iglesia católica romana en todas las cosas. Ven ustedes el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, amén, donde supuestamente nació Jesús, hermano, y ponen ahí a Jesús, hermano, y hacen una celebración de Navidad, amén. Fue y es un rito pagano. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Es un rito pagano, el cual fue, hermano, desde antes, aún desde los tiempos antes de Cristo, hacían un rito pagano con Nimrod. Amén. Pero cuando vino la iglesia, cuando nació la iglesia católica, tomó el rito pagano y entonces unificó a Jesús y el Evangelio, y nació la Navidad del 24 de diciembre. Es paganismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y así la iglesia católica ha hecho con lo mismo, con muchas cosas, como el bautismo de los niños, lo cual no es bíblico, pero es un rito. Es una tradición de la iglesia católica, que la iglesia católica le llama santo, le llama la verdad, le llama la palabra de Dios, pero no es así. Son ritos que sus orígenes son paganos. Amén. Bueno, hermano, exactamente de la misma manera, cuando vino la conquista, hermano, la iglesia hizo una mezcla del culto a la dama de la muerte que tenían los indígenas aquí, hermanos, a sus tradiciones que ellos traían. Ellos ya traían la tradición, hermano, del Día de Todos los Santos, y también tienen otra tradición, otra celebración, que es el Día de los Fieles Difuntos. Son dos cosas diferentes que la iglesia católica celebra. Hermano, lo celebraba la iglesia católica romana en el mes de septiembre, mientras que los paganos lo celebraban en el mes de mayo. Pero la iglesia, cuando vino la conquista, unificó ambas celebraciones, y entonces eligieron el 31, el 1 y el 2 de noviembre. 31 de octubre. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Y entonces el 31 de octubre se celebra el Día de Muertos, el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre el Día de los Fieles Difuntos. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es el Día de Muertos? Hermano, es la celebración pagana de los ancestros, de nuestros ancestros, que hacen culto a la muerte. Porque la muerte se lleva a tu ser querido, y entonces le haces favor a la muerte para que trate bien a tus seres que ya murieron. Es un culto pagano. La muerte, amados hermanos, la Biblia ¿sabe quién es la muerte? ¿Sabe quién es el ángel de la muerte? Es Satanás. ¿Alaban al Señor? Ahora, en el tiempo de los emperadores romanos, específicamente Diocleciano, ese emperador,
Hermano, fue tan sanguinario el hombre se ha de estar ahorita atormentándose en su conciencia esperando el juicio de Dios. Él mató miles de cristianos en el Coliseo de Roma. Sí. Hermano, era tanta la mortandad que, hermano, la iglesia, para hacer la celebración, hermano, para honrar a sus mártires, hermano, pues ya no pudieron hacerlo porque era tanto los que morían, que moría uno, moría el otro, moría el otro, moría el otro, y mejor eligieron un día para de un jalón honrar a todos. Y así nació el Día de Todos los Santos. ¿Qué es esto? Es porque la Iglesia Católica, hermano, está honrando a todos los muertos que murieron y ya entraron al purgatorio y ya salieron del purgatorio y ya son santos. Vimos eso el culto del miércoles, que no es bíblico nada de eso. Amén. Y entonces hay un día, el 1 de noviembre, que la Iglesia Católica celebra, hermano, el rito para esas personas que ya son santos. Amén, porque ya salieron del purgatorio. Bendito sea el nombre del Señor. Y el día de los fieles difuntos son todos aquellos que ya murieron, pero que están en el purgatorio y no han podido salir del purgatorio para ser santos. Están en el purgatorio, hermano, purgándose de sus pecados. Ese es el día de los fieles difuntos. Hermano, ideas del hombre. No hay una sola escritura que apoye cualquiera de las dos cosas. Hermano, vimos el culto del miércoles. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no lo grabé, no sé si lo grabaron, pero vimos el culto del miércoles, hermano, donde nos dimos cuenta por medio de la palabra de Dios que eso es antibíblico. La Biblia dice, leamos otra vez, vamos a leer Hebreos 9:27. La Biblia aquí dice, bendito sea el nombre del Señor, no hay algo como el purgatorio después de la muerte. La Biblia dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el purgatorio, no, después el juicio. Si te moriste pecador, pecador estarás delante del trono del juicio de Dios. Ya no hay más salvación ni remedio para ti. El remedio para las personas es ahorita en vida. Dios no trabaja con muertos, Dios trabaja con vivos. Él no es espiritista, Dios, no. Él condena el espiritismo, lo pitónico o la pitoniza, los pitónicos. Dios los condena. El agorero, amén. Y todo el adivino, el mago, todos esos Dios los condena en su palabra. Él no tiene nada que ver con ser espiritista. Él no trabaja con gente muerta. Aleluya. Alaban al Señor. Él trabaja con vivos, a los cuales les da la oportunidad de que si se arreglan sus vidas y se arrepienten y caminan con Cristo, hermano, Dios les ofrece la vida eterna. Mueren una vez y después se van a ir al juicio de Dios. Y allí en el juicio de Dios se va a establecer: tú me creíste, entra a la vida eterna. Tú no me creíste, al lago de fuego. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Y entonces la Iglesia Católica Romana unificó ambas celebridades. Y entonces estableció en estas fechas que se iba a hacer, hermano, estas celebraciones del Día de Muertos. Hermano, es una mezcla y es completamente de origen pagano y es un culto a la muerte. Bendito sea el Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Ahora les voy a leer tantito aquí
para que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Mire usted cómo dice, el día de los difuntos, el día designado por la Iglesia Católica para la conmemoración de los difuntos fieles. La celebración se basa en la doctrina de que las almas de los fieles que al tiempo de morir no han sido limpiadas de pecados o que no han hecho expiación por transgresiones del pasado, no pueden alcanzar la visión beatífica, o sea, no pueden ser santos, no pueden alcanzar la salvación, ya que se les puede ayudar a alcanzarla por medio de rezos y sacrificios de misa. Eso es lo que hace la Iglesia Católica, se llama espiritismo. Y eso hace la Iglesia Católica Romana, lo que está sucediendo hoy en las celebraciones del Día de Muertos. Dice, ciertas creencias populares relacionadas con el Día de los Difuntos son completamente de origen pagano y de antigüedad inmemorial. Así sucede que los campesinos de muchos países católicos creen que en la noche de los difuntos los muertos vuelven a las casas donde antes habían vivido y participan de la comida de los altares junto con los vivientes. ¿Sabe qué es eso? Espiritismo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, yo espero que usted tenga paciencia, porque no me quiero ir hasta que esto quede bien amarrado y bien asentado. ¿Alaban al Señor? Entonces ya aprendimos, hermano, estas celebraciones son una mezcla de lo pagano y lo cristiano, católico romano, supuestamente cristiano. Amén. Y la Iglesia Católica Romana ahorita, allá en las iglesias católicas, están haciendo sus celebraciones y sus ritos de esto. Hermano, toman la Eucaristía, hacen ciertos rezos y toda la gente está en la iglesia ahí rezando y todo. Están haciendo culto a los difuntos, a la muerte, para que los difuntos que ya murieron, hermanos, se salgan del purgatorio y puedan ir a la gloria de Dios y presencia de Dios. Es espiritismo. Amén. Vamos a leer unas escrituras, hermanos. Vamos a ver vamos a leer Levítico 20. Levítico capítulo 20, el verso 26 y el verso 27. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Dice la palabra de Dios: dice, ¿ya lo tienen? Levítico 20, 26 y 27. Dice la palabra, escucha atentamente, hermano. Dice: habéis pues de serme santos. Aleluya. Dios está llamando al pueblo de Israel, su pueblo. No es al revés. El pueblo no está llamando a Dios, no está estableciendo un Dios como lo hizo la Iglesia Católica Romana y los pueblos paganos. No, es Dios el que está llamando a un pueblo. ¿Y a qué lo está llamando? A que sean santos, vivos, santos, no ya muertos, no, vivos, santos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer en quienes hubiera espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos. Los apedrearán con piedras y su sangre será sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué motivo? Porque el espiritismo oculto a los muertos
es hacerle, hermano, es hacerle honra a Satanás. Y no cabían en la congregación de Dios. Vamos a leer otra escritura, Deuteronomio está adelantito, hermano, capítulo 18. Bendito sea el Señor. Deuteronomio capítulo 18, verso 9 hasta el verso 15. Vamos a leer y vamos a ver cómo es que estas cosas Dios está manifestándose en su palabra. Esto no es la idea de ningún hombre, esto es la palabra de Dios. Deuteronomio 18, verso 9 dice: cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de todas las demás gentes. Amén. Vaya, no harás tradiciones paganas. Amén. Verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Ayúdanos, Señor. Amén. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó delante de ti. Precisamente por estas cosas Dios echó a los pueblos paganos, hermano, por haber hecho cosas como estas. Amén. Verso 13. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar, agoreros y hechiceros, oían, mas tú no, así te ha dado Jehová tu Dios. Tú no vas a hacer celebraciones así para oír a estas cosas. Verso 15. ¿Cómo vamos a oír a Dios? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Amén. ¿Y quién es el profeta? El profeta es el que porta la palabra de Dios para usted. Amén. Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Entonces, ¿qué es todas estas cosas, hermanos? Que estas tradiciones paganas, ¿qué es todo esto? Abominación a Jehová. Aún el día de todos los santos católicos que celebra y el día de los fieles difuntos, porque esto es trabajar con los espíritus de los muertos, es espiritismo, es abominación a Jehová. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasa. Algún día quizás yo muera por predicar esto. Muera ante un sacerdote católico. Cuando yo le diga, ahí está la cita, lo que ustedes hacen es satanismo, está mal, es pecado y Dios lo condena. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, hermano. Amén. Pero esto es la palabra de Dios. Amén. Ahora, si esto es pagano y es abominación a Jehová, entonces ¿estará bien, hermanos, vender cempasúchil? Para que vayan y pongan a las ofrendas. ¿Estará bien vender calaveritas? Y estará bien vender no sé qué más ocupan, pero estará bien andar ahí haciendo veladoras y haciendo todo esto en estas celebraciones. Es paganismo y abominación a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Vamos a leer 1 Corintios 10, capítulo 19 en adelante. 1 Corintios 10, verso 19. Todo esto es, hermano, celebración de ídolos.
Primera de Corintios 10, verso 19, dice la palabra de Dios en adelante. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? O sea, la Catrina que hoy tenemos. Ay, hoy las mujeres se pintan de Catrinita, pintamos nuestros hijos, nuestras niñitas las pintamos de Catrinita. Qué bonitas se ven nuestros niños, ¿verdad? Pero es un ídolo, hermano. Es la dama de la muerte. Amén. ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios al mismo tiempo. No se puede. Amén. ¿O provocaremos hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. ¿Qué quiere decir esto? Que si te vas a pasear allí al centro, no te pasa nada, todo te es lícito, todo puedes hacerlo, hermano, pero no todo edifica, no todo te conviene. Si tú no tienes esta revelación, estas escrituras que hoy te estoy comentando, amado hermano y amada hermana, hermano, te vas a mezclar allá y vas a caer en la abominación. Pero si tú tienes esta enseñanza que hoy te estoy compartiendo, aunque te pasees por allá, hermano, tú ya llevas la verdad de Dios y sabes dónde le entras y dónde no le entras. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. Estaría bueno que anotaran las escrituras porque las van a ocupar, hermanos. Todos tenemos familiares que hacen este tipo de celebraciones. 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 hasta el verso 18. Dice la palabra de Dios: no os juntéis en yugo con los infieles. No te enlaces. Esto es yugo, amarrarte con el infiel. No, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Alaban al Señor? Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Un cristiano que anda vendiendo el cempasúchil y anda poniendo ofrenditas y anda participando de esos ritos, comiendo ahí la calabaza, el dulce y todo eso, y ahí le pongo una veladora a mi muertito, está participando de lo inmundo. ¿Alaban al Señor? ¿Sabe cuál es el peligro de esto? Que se contamina la persona. Se contamina. Amén. ¿De quién se contamina? Del ser de la muerte que se llama Satanás. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Alaban al Señor? Ahora, amados hermanos, ¿por qué esto es importante? Porque, hermano, los espíritus no pueden, los espíritus de los muertos, los fallecidos, no pueden venir a convivir con usted.
Por eso Dios condena al pitón, a la pitonisa. Por eso Dios lo condena. Al mágico, a los brujos, pues. Porque, hermano, si alguien dice, es que no sé dónde mi abuelito dejó los papeles de la herencia, vamos al pitonizo, vamos al brujo, para que nos traiga de regreso al abuelo y nos diga dónde dejó los documentos de la herencia. Y allá van y lo hacen. Y entonces la bruja entra en trance y empieza a hablar como hablaba el abuelo, ¿verdad? Y yo soy tu abuelo, fulano de tal. Ay, ¿dónde dejaste los papeles? Los dejé en tal lado y tal lado y tal lado están. Y usted va, los busca y ahí están los papeles. Aleluya. Pero quiere que le diga una cosa: no fue el abuelo que vino a ungir la pitonisa para que te dijera dónde están los papeles. Porque, hermano, los muertos fallecidos están en otra dimensión. Las almas de los muertos, la cual dimensión no puede atravesar a nuestra dimensión en la que vivimos hoy, luz, materia y tiempo, para hablar contigo. No puede. Entonces, el que bajó a hablar en la pitonisa no fue tu abuelo. ¿Sabe quién fue? Fue un demonio. Vino y ungió la pitonisa, y el demonio sabe el pasado, no sabe el futuro, pero sí sabe el pasado, sabe dónde guardó el abuelo los documentos. Y por eso vino y te dijo, y fuiste y los encontraste, pero te fuiste ungido, ungida de aquel espíritu de demonio que vino, que tú mismo invocaste. Bendito sea el nombre del Señor. En la Biblia, hermanos, antes, en el Antiguo Testamento, antes de que hubiera sacrificio, antes de que hubiera sangre en el Calvario, hermano, antes, hermano, no estaba la gran barrera entre las almas de los fallecidos con la de los vivos. ¿Por qué? Porque no había sacrificio, no había sangre de Dios que había pagado el precio. Por eso antes, hermano, un pitón podía contactar a una alma de una persona que había fallecido. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Pero esto fue antes del sacrificio de Cristo. Porque los que morían, hermanos, iban a un lugar que se llamaba el paraíso. Jesús dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí estaban. Era un lugar apartado, pero no estaba, hermano, todavía dividido, porque no había sacrificio. Cuando Jesús vino y murió y pagó el precio de nuestros pecados, tomó a toda esa gente que estaba en el paraíso, las almas, y se las llevó a la sexta dimensión. Y a partir de allí no puede, hermano, un alma que ya murió venir a contactar con usted. No puede. Vamos a leer algunas escrituras para que no se quede solamente en lo que yo les estoy comentando. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 28. Bendito sea el Señor. Espero tenga un poquito de paciencia, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 28. Gloria al Señor. El verso 6 en adelante. Observe usted la narrativa que nos va a hablar la Biblia aquí. Pero tome en cuenta algo: aquí no hay sangre en el propiciatorio. El sacrificio aún no ha sido pagado. ¿Alaban al Señor? Aquí todavía no. Dice la palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo 28, verso 9. No, verso 6 en adelante. Dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl era el rey de Israel. Y él clamó a Dios, y Dios no lo escuchó. No le oyó, porque Saúl había desobedecido a Dios, y Dios había dejado a Saúl. Amén. Sigamos leyendo.
Verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Y disfrazóse Saúl y púsose otros vestidos y fuese con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha separado la tierra de los pitones y los adivinos. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. El profeta Samuel ya había muerto, hermano. Pero observe cómo un pitón, por un don de Dios en una persona, puede elevarse de las esferas. Ya se los prediqué: la esfera humana, la esfera de fe y la esfera de la sí dice Dios. Puede elevarse de la esfera humana en la que vivimos nosotros a la esfera espiritual. Amén. Y entonces eso hacía un pitón. Se elevaba de la esfera humana a la esfera espiritual y allí veía a las almas de los que ya habían partido. Qué cosa tan tremenda, hermano. Hoy ya no se puede hacer eso, porque ya hay sangre en el propiciatorio. Jesús ya pagó el precio. Pero en aquel tiempo se podía, hermano. Y entonces dice: ya subí. La pitonisa dijo: ya subí. Aquí de todos quieres que te traiga. Qué cosa tan tremenda. Y allá está Saúl: tráeme a Samuel. Entró en espiritismo. Dios condena eso. Pero observe, sigamos leyendo. Dice: entonces la mujer dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Verso 12. Y viendo la mujer a Samuel, el espíritu de Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado que tú eres Saúl? Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él respondió: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. ¿Ve usted? Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, Samuel, el que ya había muerto, bajó Samuel, el espíritu, el alma de Samuel bajó y habló con Saúl, Saúl vivo. Amén. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy congojado, pues los fariseos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por mano de profeta ni por sueño. Por eso te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted observa lo que sigue, en los versos que sigue, Samuel le profetizó a Saúl. Después de muerto, Samuel seguía siendo profeta. ¿Se acuerdan del culto del miércoles? Si una persona es cabeza caliente aquí y así muere, después de muerto seguirá siendo un cabeza caliente. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Samuel era profeta antes de morir, murió, él seguía siendo profeta. Amén. Samuel bajó, hermano, por un intermediario que era la pitonisa, un don, hermano. Y entonces Saúl, un vivo, habló con un muerto, con el alma de un muerto, de un fallecido. ¿Alaban al Señor? Eso Dios lo condenaba y decía: es abominación a Jehová. Sucedía, sí sucedió, fue real, la Biblia no lo narra. Pero, hermano, la razón es porque, hermano, no había separación entre esto vivo con aquella otra dimensión.
Pero cuando Jesús murió, hermano, vino la tremenda separación. Y hoy un brujo, hoy un pitón, un adivino, cuando dice que contacta a los muertos, no es cierto, ya no puede. ¿Sabe a quién contacta? A los demonios. Sí, amén. Y los demonios se meten en esa persona que se subió al reino espiritual, y entonces contactan, invocan demonios. ¿Alaban al Señor? Vamos a leer la escritura, hermano. Lucas capítulo 16, el verso del verso 19 en adelante. Vea usted cómo la escritura nos asienta lo que le estoy comentando. Lucas capítulo 16. ¿Cuántos están entendiendo el culto, hermanos? Yo espero que ustedes estén siendo edificados en esta mañana. Amén. Lucas capítulo 16, verso 19 hasta el verso 31 vamos a leer. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ponga mucha atención. Vamos a leer, hacer lectura de comprensión. Gloria al Señor. Lucas 16 del verso 19 en adelante. Dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Este es Jesús hablando. Ya Jesús estaba en la escena. Ya estaba para pagar el precio. Y entonces Jesús dice: de hoy en adelante las cosas son así. Otra vez. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Qué condición tan triste de Lázaro. Pero Lázaro era un cristiano, hijo de Dios. Amén. Verso 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Observe, Jesús está haciendo diferencia de los vivos y las almas que ya se fueron. Amén. Sigamos leyendo. Dice: y en el infierno, el rico, en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Amén. El rico estaba en el infierno, pero a lo lejos veía la otra dimensión, donde estaba Lázaro en el seno de Abraham. Amén. Sigamos leyendo. Dice en verso 24: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas tú ahora, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Dónde está el purgatorio? No hay purgatorio. Así como te mueres, si te moriste en pecados, te vas a ir al tormento a esperar el juicio. Si moriste en Cristo, te vas a ir al descanso temporal hasta esperar el juicio de Dios. Amén. Amén. Aquí la Biblia nos está diciendo correctamente. Entonces, la celebración de hoy, aún del rito católico, romano, cristiano, no es la palabra. Es un rito de espiritismo. El orar, el hacer rezos, poner ofrenda y, hermano, hacer misas para tus muertitos, que Dios les ayude en su senda de la muerte y los saquen del purgatorio para que entren a la vida eterna.
es paganismo, espiritismo, no es la palabra. Amén. La palabra es esto. Tu oportunidad, hermano, hermana, es hoy mientras tienes vida. ¿Quién sabe si en la noche tendremos vida? Por eso es mejor estar arregladito con Dios hoy. Porque si hoy te fallecieses en una maldad, en un pecado, eso te lo llevarás allá al otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Sigamos leyendo. Verso 26. Y además de todo esto, vea, aquí es donde quiero que usted note. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Ve usted? En otras palabras, lo que sucedió con Samuel ya no se puede más. Hay una tremenda cima constituida, una división, donde ahora un espíritu de un fallecido no puede venir aquí a hablar con nosotros. ¿Ve usted? Y entonces verso 27, dijo el rico, dijo: ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No puede venir un espíritu que ya falleció aquí a predicarnos, no puede. Yo he visto denominaciones, iglesias denominacionales que dicen: aquí está el espíritu del apóstol Pablo, lo puedo sentir, está aquí con nosotros. Eso es espiritismo. ¿Sabe quién es ese espíritu? ¿Quién sabe quién es? Pero no es el del apóstol Pablo. Debe de ser un demonio. He visto predicadores que así se paran en este mensaje: aquí está el espíritu de William Branham, el mismo que estuvo allá, está aquí. No es así, es espiritismo. Por eso, hermano Camerino, yo no creo en la creencia del regreso de William Branham. Yo no creo eso. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Alaban al Señor? Amén. Entonces, hay hasta quienes se bautizan ya en su nombre, en el nombre de William Branham. Qué cosa qué desgracia tan tremenda. Otra vez, y Abraham les dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Amén. Entonces él dijo: no, Padre Abraham, mas si alguno fuere de ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, amados hermanos, por estas escrituras nos damos cuenta que estas celebraciones, hermanos, son completamente de origen pagano. Un cristiano, por estas escrituras, con este entendimiento, no debe participar en nada de eso. Amén. ¿Alaban al Señor? ¿Cuántos lo han entendido? ¿Cuántos han aprendido en esta mañana? No es el pastor que está regañando: no, ustedes no deben de estar en esto. No es eso. Es la palabra de Dios. Amén. Ahora, nosotros tenemos que tener entendimiento, hermanos, porque Dios es verdad y la verdad te libertará. Amén. Y la Biblia también dice que hay camino y calzado llamado camino de santidad. Isaías 35:8. Amén. Quiere decir que hay un extremo de este lado, hay otro extremo de este lado, pero hay un centro. Y el centro es Jesucristo, es la verdad de Dios. Pero hay un extremo, se llama calvinismo. Hay otro extremo que es el armenianismo. Amén. Algún día vamos a predicar de eso.
¿Qué es esto? Que en un extremo pura ley, pura ley, pura ley, pura ley, pura ley. Y en el otro extremo pura gracia, pura gracia, pura gracia, pura gracia. Ambos extremos están mal, no están bien. Cristo nos llama al centro del evangelio, que es su palabra bendita revelada. Amén, alaban al Señor. Entonces, con esto nos podemos ir a un extremo o nos podemos ir al otro. Alaban al Señor. No, hay que mantenernos en el centro. Cuando una familia tiene niños chiquitos, niños que todos no saben de estas cosas, hermano, si usted le dice: no, niño, porque eso es culto de demonios y espiritismo y es culto a los muertos y a Satanás, así es de que no vamos a salir a pedir calaverita. Órale, lo único que usted va a hacer, hermano, va a ser que va a amargar a su niño. Y cuando su niño esté grande, lo primeritito, hermano, que va a querer hacer, va a salir de su presencia de usted. Porque usted siempre fue ley, 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 ley con el pobre muchachito. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay que ser científicos y mantenernos en el centro del evangelio. Hermano, yo sí creo que en el lidiar de un niño, hermano, usted le pinte la carita, no de muerto, no, ni de calavera, pero sí póngale ahí unas manchas ahí, dígale que es un monstruito ahí, y cómprele su calabacita y sáquelo a pedir calaverita, y el niño va a ser bien feliz y contento. Pero usted estará en el centro del evangelio. Usted no ignorará estas cosas que acabamos de hablar y de predicar. Usted estará entendido que la celebración como tal está mal, es pecado. Dios lo condena, esa abominación a Dios. Amén. Cuando el niño ya empieza a hacer sazón, ya tiene sus 7, 8, 9 años, ya sabe cuánto es 2 por 2, ya sabe cuánto es, ya empieza a entender, entonces ya usted le va a explicar. Padre, se va a sentar y le va a decir: mira, mijo, mira, este año va a ser el último año que vamos a salir a pedir calaverita, porque tú ya estás grande, y aparte te voy a explicar. Y usted le explica esto que acabamos de entender, y el niño va a decir: sí, papá, sí, hijo, no, yo no quiero honrar a Satanás, yo no quiero honrar a los muertos, no, yo no quiero. Y entonces él va a entender, porque usted tuvo un lidiar con él. Yo conozco muchos hijos de pastores, hijos de diáconos, hijos de hermanos de la iglesia, que odian a su papá pastor, que odian a su mamá, que odian a su papá diácono, y no quieren saber nada de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el papá fue ley. El profeta dijo que si había una tele en la casa, él sacaba una escopeta y le daba un escopetazo a la tele. Así es que en esta casa no va a haber tele. Pero yo quiero ver las caricaturas. El niñito de 3, 4 años: no hay tele en esta casa, porque es el diablo la tele. Ley, lo que estás haciendo es que tu hijo, por no lidiarlo, cuando crezca no va a querer saber nada de Cristo ni de ti, padre pastor legalista. Bendito sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. Por eso hay un centro en el evangelio. Alaban al Señor. Hay un centro. Ahora, una iglesia debe de manejarse. Una iglesia nunca se puede manejar solita. Una familia nunca se puede manejar solita. Pero por eso Dios tiene un pastor en una iglesia, para que usted pida una audiencia, una entrevista, una plática con el pastor, lo venga a ver aquí a la iglesia, lo invite a su casa o vaya a visitarlo a su casa. Y entonces, ¿qué cree, hermano? Mire, yo tengo hijos así, hijos acá y hijos allá. ¿Usted cómo ve? Usted pide el consejo y el consejo se le va a dar de la palabra. Y usted va a tener un lidiar de Cristo, la palabra, con sus hijos, su familia. Amén. Alaban al Señor. Lejos sea que el niño ni quiere ir, no sabe: no, yo no quiero ir a pedir la calaverita, no, yo no quiero, ya, mamá, ya me da pena. Lejos sea que sea la mamá o el papá: no, mira, ya te compré el disfraz, mira, ya te hice la calaverita y llórale, vamos. Ya no es el niño,
ya es el adulto que quiere andar en esos líos. Eso no tiene justificación delante de Dios. ¿Alaban al Señor? Lo del niño sí lo tiene. Amén, hermano. Por ejemplo, el día de hoy en la calle aquí en el pueblo, en estas fechas, salen niños pequeñitos a pedir dulces en las casas, ¿verdad? Como es el famoso Halloween de otros países. Entonces, por ejemplo, ellos salen, algunos los llevan sus papás, otros van solitos, niños pequeños de preescolar, algunos de los primeros grados de primaria. Está mal darles el dulce que ellos piden. No. O sea, pregunto, porque a lo mejor uno también puede caer en ese error. Claro. Amén. Gracias por preguntar, hermana. ¿Cuántos tenían esa misma pregunta? Eso. Así es como se aprende. Sí, porque ellos luego tocan a la puerta. Sí, así es. Y a veces se van, no sé, siento yo, se han de ir tristes porque no se les abre, no se les atiende. Claro. Vamos. Atendiendo a esto que usted nos comenta. Amén. Hoy, Exactamente. Son niños pequeños y a lo mejor sus padres, por seguir las costumbres, las culturas, no les han explicado. Claro. Pero va a llegar un momento en que... Así es. Vamos a leer Isaías 35:8. Es exactamente lo que estamos hablando. Mire usted. Vamos a responder la pregunta. Isaías 35:8 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará por él inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. Es lo que estamos hablando. Es un camino, este es el camino del Evangelio, pero al centro del camino hay una calzada. Amén. Y ese es donde está, donde no pasará inmundo por él, y allí habrá alguien para que hasta el más insensato no falle. Amén. Ese camino, hermanos, hermana, es el camino del Evangelio, de la palabra revelada de Dios. Pero hay hay un extremo acá y hay otro extremo acá. Este extremo es legalismo y este extremo es pura gracia. Ambos están mal. ¿Qué sería el extremo de pura gracia? Que lo que acabo de decir, que ya el papá o la mamá es la que quiere andar allá, ya no el niño, sino el adulto. Quiere andar allá, quiere andar en la festividad, quiere andar allá, y entonces anda celebrando, anda poniendo su altarcito y todo. Eso es que yo ya sé la palabra, hermano, pero Cristo es gracia, Cristo nos perdona. Ese es un extremo, está mal, no está bien. Y el otro extremo que estoy explicando es el que también ya dije, que dice: es del diablo, hijo, es del diablo, es de Satanás, es culto a los muertos, aquí nada. Y entonces el niño pues se pone triste, como está diciendo nuestra hermana. Efectivamente, pero hay un centro entre ambos caminos. Ese centro es Cristo en la palabra de Dios. Un niño, amada hermana, de la edad desde que nace hasta los 7 años es completamente inocente, está bajo la etapa de la inocencia. Incluso hasta los 14 años la sangre de Cristo lo cubre y Dios no ve las maldades del niño. De hecho, el niño no tiene maldades aún. Las pocas maldades que tiene, Dios ni las ve, le cierra un ojo, no las ve, porque la sangre de Cristo lo cubre hasta los 14 años. Después de los 14 años, hermano, el muchacho ya jovencito ya tiene conciencia de todo lo que hace y tiene elección propia. Entonces, cada acción que haga después de los 14 años será responsable y le será demandado a ese pequeño. Entonces, hablando de un niño que va y toca la puerta y quiere su calaverita, usted debe de ser cristiano. Acabamos de leer la escritura, vamos a volverla a leer. Vamos a leer. Dice que fue segunda de Corintios capítulo 6. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios capítulo 6.
Gloria al Señor. No, no es esa, es Primera de Corintios 10. Gracias, hermana. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 23. Dice la palabra: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. ¿Qué quiere decir esto? Hermana, que si usted tiene el entendimiento de estas escrituras y le tocan a la puerta en su casa, a usted le es lícito abrirla, invitarlos a pasar y darles dinero o darles lo de su dulcecito ahí. Órale, hijo, órale. Porque hermano, hermana, usted tiene el entendimiento de las escrituras. Esto está mal, sí, yo lo sé, Dios me lo ha revelado por su gracia, pero ellos, todos ellos son ignorantes, no lo saben. Yo le doy mi dulce y al darle mi dulce, yo digo: Señor, algún día, la verdad que yo sé, que ellos también la sepan, Señor, y denle su dulce. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor, hermano. Esto va a sonar escandaloso. Va a sonar escandaloso. Pero yo he ido a comprar una cerveza, escúcheme, y se la he llevado al borracho. Yo, pastor, así como me ven. Y se la he hecho. Y le he dicho: salud, que te sepa bien buena. Y le he dicho: pero quiero decirte una cosa. Cristo te está esperando que salgas de eso. Dios te bendiga. Es que habemos muchos que decimos: no, yo no voy a ayudar a la viuda, no voy a ayudar al mendigo que está allá afuera, al mendigo que está allá afuera pidiendo, porque yo le voy a dar 10 pesos y lo primero que va a hacer se va a ir a emborrachar. No, yo no voy a ser partícipe de eso. Hermano, eso está bien, en un sentido está bien. Pero hermano, en el otro sentido, hermano, cuando tú le das, todo te es lícito. Y tú dalo. Y si él agarra y se lo bebe en alcohol, que se lo beba, pero que tu dinero lleve la virtud de un cristiano. Y eche fuera el demonio del alcohol. ¿Cuál es la narrativa? Le voy a dar una narrativa. Esto revienta a los legalistas. El hermano Branham tenía un amigo que fumaba, un fumador de primera. Algo le sucedió, fue a dar al hospital y se andaba muriendo. ¿Por qué se andaba muriendo? Tantos cigarros, se andaba muriendo. Y entonces le avisan al profeta, al hermano Branham, le dicen: oye, tu amigo se está muriendo, aquel que le has testificado muchas veces y no ha querido. Todo se jugaste a puro cigarro. Se enfermó, se está muriendo en el hospital. Y luego, pues, no sé, si quieres irlo a ver, pues velo, como tú quieres. Lo voy a ir a ver. Y el hermano Branham, ¿qué cree que hizo? Pasó a la tienda, hermano, y no compró una cajetilla de cigarros, compró el paquete. ¿Cuántas trae? No sé cuántas cajetillas trae de ese paquete largo que trae así como 20 cajetillas. Gracias, hermano. Compró el paquete y se lo pone y allá va. El profeta, hermano. El profeta. Compra el paquete y se va. Llega allá con su amigo y lo primero que le dice: amigo, te traje un regalo. Mira, un paquete completo de cigarrillos. Los mismos cigarrillos que él condenaba en el púlpito cuando predicaba. Hermano, pero había un propósito, había una sabiduría, había un espíritu cristiano en el hombre. Cuando él llevó los cigarros y se los entregó, hermano, tal fue la virtud de Dios, que hermano, cuando la otra persona: tú, Billy, ¿me estás regalando cigarrillos? ¿Tú? Que a cada rato me dices que está mal. Sí, yo, fúmatelos. Te traje muchos, sé que te gustan, porque soy tu amigo. Eso sí, acuérdate, un día Cristo te está esperando. Hermano,
Ni un solo cigarro se fumó ese hombre ese día y jamás volvió a fumar un solo cigarro. Cristo lo alcanzó en esa acción del profeta. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Alaban a Dios? Amén. El culto nos lo predicó nuestro hermano Gilberto el día domingo. Nos dijo: cuando yo veo una ancianita con su pie y su llaga, pero es que es una mala mujer. Sí, su vida fue así, así, así en el pasado. Sí, pero también por esa mala mujer Cristo pagó el precio. Es digna de que se le ayude. Ahora, al Señor, yo no soy quien para juzgar. Nadie está puesto para juzgar. La iglesia de Dios está puesta para ayudar. Ayudamos al hermano Eusebio, que ya murió. Tuvo un adulterio, tuvo otro adulterio siendo pastor. Se llevó a hermanas de la iglesia siendo él pastor y ministro. Yo lo supe, me dijeron, corrió a sus hijos, corrió a sus nueras, y fue un hombre malo siendo pastor. A mí no me importó. Yo dije: yo soy cristiano y le tiendo una mano. Les tiramos nosotros todos como iglesia, les tiramos la mano. Le dije: hermano, estás mal, estás perdido, pero vengo a ayudarte. Si quieres salir, toma mi mano. Y que la toma, hermano, y que lo sacamos de la condición. Y por eso murió. Él no podía morir allá perdido. Cuando lo sacamos, ya tenía dos: o caminas con Cristo y Dios te levanta, o te quieres regresar otra vez a lo mismo. Aquí Dios te corta la senda. Alaban al Señor. Nosotros tenemos que pensar si lo va a usar para esto, si lo va a usar para el otro, si lo va a usar para acá, si lo va a usar para allá. Eso es asunto de Él y Dios. Yo cumplo con la palabra. ¿Quiere ver la palabra? Vamos a ver Efesios capítulo 6. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 6. El verso 28, Efesios capítulo 4, perdón hermanos, Efesios 4, el verso 28. Dice la palabra del Señor: el que hurtaba, no hurte más. El que robaba, pues, ya no robe más. No robe más. Antes, trabaje. ¿Alaban al Señor? Obrando con sus manos lo que es bueno. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué vamos a trabajar? Aquí dice: para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. ¿Alaban al Señor? Yo un día, hermanos, no sé usted, pero yo un día fui un borracho en una cantina. Amén. Yo un día agarré un automóvil bien ebrio, yo bien ebrio, para subirme, arrancarlo y irme de una comunidad a otra. Así un camino de autopista de como de 40 minutos, bien ebrio. Y hubo alguien que ni era cristiano, que me dijo: yo vivo aquí, no vivo hasta los 40 minutos, pero hazte para allá, yo te llevo. Y se subió, arrancó el carro y me llevó y me libró de un accidente. ¿A poco ese va a ser más que un cristiano como nosotros? ¿Cuántos alaban al Señor? Luego decimos: ¿quién le manda? Está bien embriago, ¿quién le manda? Si va a tener un accidente, pues que se muera. Es su problema. Dios lo va a hacer responsable de él. Sí, pero Dios es más allá de eso. Sí, amén. ¿Alaban al Señor? Entonces, no hay que preguntar nada. Hay que dar y ya. Y Dios te bendiga.
y no tienes que preguntar nada. Y por eso no se te va a ir la paz y no vas a hacerte partícipe de aquello. Diferente cosa es que te invitan a la noche, no sé cómo lo hagan, pero me imagino que en la noche los invitan ahí para ir al altar, ¿verdad? Y se coman ya lo que dieron en el altar, el bolito, los tamales, el tequilita y el mole, y órale, y vamos, el pan de muerto que ya estuvo ofrecido a los muertos, todo eso, ahora vamos a comerlo. Eso sí, está mal, no se debe de hacer, ni el grande ni el chico, ni el adulto ni el niño. Alaban al Señor. Vamos a leer la escritura. Creo que es aquí mismo, 1 Corintios capítulo 10. Dice 1 Corintios capítulo 10, del verso 25 en adelante, del verso 23 en adelante, otra vez: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. ¿Ve? Porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Y si algún infiel os llama y queréis ir, y de todo lo que se os pone delante, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. ¿Alaban al Señor? Mas si alguno os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. La conciencia, digo, no la tuya, sino del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? ¿Alaban al Señor? Entonces ahí está. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Le puedes dar al borrachito para que se vaya a echar una cerveza, le puedes dar. Si tú estás parado en tu fe y tienes el motivo por el cual se lo puedes dar bajo una oración. ¿Alaban al Señor? Ahora, si tu hermano está a tu lado, que es legalista, y te va a ver que te vas a ponerle a dar a los niños y andar ahí a darle a los niños, y tu acción va a dañar a tu hermano, pues mejor no lo hagas. Quédate quieto y no pasa nada. Por eso todo te es lícito, pero no todo edifica. Amén. ¿Cuántos entendieron? Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es en todas las cosas, no nada más con los niños, esto es en todas las cosas. Como por ejemplo, en Navidad, igual. No está bien que los adultos andemos en el intercambio de regalos y todas esas cosas, son cosas paganas. Pero un niño, hermano, usted no va a decir: hoy es el día de Santa Claus y nosotros no creemos en Santa Claus ni en Navidad, así es que para ti no hay juguetes. Lo vas a amargar. ¿Alaban al Señor? Lo que tiene que hacer, hermano, es, bajarte a su nivel de Él y cómprale los juguetes de los santos reyes y etcétera, etcétera, etcétera. Tú estás consciente que no es así. Algún día se lo vas a explicar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Vamos a leer unas últimas escrituras para que quede asentado todo esto en nuestro corazón. Salmo 106, 28 y 29. Escuche usted cómo dice la palabra. Salmo 106, 28 y 29. Allegáronse a sí mismo a Baalpeor y comieron los sacrificios de los muertos. Y cuando hicieron eso y ensañaron a Dios con sus obras, y desarrollóse la mortandad en ellos. Esto hizo el pueblo de Israel. Amén. Ellos sacrificaron a los muertos y comieron ese sacrificio, y Dios se enojó con ellos. Esto sucedió en Números capítulo 25.
Bendito sea el Señor. Vamos a leer Isaías 8. Una escritura más. Isaías 8. Gloria al Señor. Del capítulo 8, verso 18 hasta el verso 20. Dice la palabra de Dios: He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijere, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? De ninguna manera. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Mateo capítulo 22. El verso 32. Gloria al Señor. Mateo 22, 32. Dice la palabra: Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuántos dicen amén? Con esta escritura, hermano, que el Espíritu Santo selle esta palabra en esta mañana en su corazón, hermano, y pueda usted recibir de Dios, aprender y empezar a poner en práctica con más entendimiento estas cosas. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Pongámonos de pie. Démosle gracias a Dios por la palabra del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Oremos al Señor. Bendito Padre, Señor, no soy un maestro bíblico, Padre, como oficio, solo soy un predicador, Padre, pero Señor, me he esforzado en esta mañana para poder explicar y desarrollar con las Escrituras, Padre, ¿cómo ves tú esto que sucede aquí, Señor? Que sucede en estas fechas, Padre. Señor, lo hemos hablado, lo hemos escuchado. Yo te pido, Padre, que ahora, Señor, tu Santo Espíritu coloque cada cosa en su lugar y que mis hermanos puedan obtener completa rellenura de ti, Señor, en esta hora, Padre. Lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que hayan tenido aprendizaje, edificación, y que cada día, Señor, mis hermanos puedan, Padre, empaparse cada día más de tu palabra. Esto del Día de Muertos es una celebración pagana, católica, romana. No es tu palabra, está fuera de tu palabra, está mal, es pecado, Dios lo condena, es abominación a Jehová. Señor, líbranos de ser partícipes de algo como eso, Señor. Hoy nos has hablado, danos sabiduría, danos ciencia, Señor, que cuando veamos un niño en la calle tengamos espíritu de Dios para estirar el brazo, darles un dulce o una moneda, y en eso va nuestra oración, diciendo: Señor, que así como hoy a mí me hablaste, un día ellos sepan de tu verdad, porque tú dijiste: conoceréis la verdad y la verdad os liberta. También dijiste en boca del apóstol Pablo: ¿cómo oirán si no hay nadie quien les predique? Señor,
¿Y cómo les predicarán si no son enviados? Oh Padre, te presento, Señor, a cada personita, cada ama de casa, cada ancianita, Señor, que no sabe de estas cosas de tu palabra. Y con sinceridad y quizás inocencia, no lo sé, Señor, levantan altares y hacen cosas, Señor, de ritos, pero no lo saben, no saben que está mal, que es hacer culto a demonios. Señor, te pido por toda esa gente, ten misericordia y que algún día, Señor, conozcan tu verdad. Y cuando ellos conozcan de tu verdad los hará libres, así como a mí y a estos hermanos aquí los has hecho libres. Concédelo, Padre. Yo tengo gente que aprecio, mis familiares, que están engañados en todas estas cosas. Mis hermanos ahí tienen familia, Señor, gente que ellos aman, que ellos aprecian, Señor. Pero Padre, están engañados con estas cosas. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que un día salgan del error. No los señalamos, no los condenamos. Antes bien queremos hacer algo para presentarles a Cristo. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor, que así quede escrito, Padre. Y si algo fue dicho equivocadamente o en mal orden, Padre, perdóname. Y Señor, que tú, Padre, acomodes, Señor, todo. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Bendice a mis hermanos, a ti damos la gloria. No tenemos un Dios de muertos, no tenemos un Dios muerto. No tenemos que hacer un altar, no tenemos que prender una veladora, porque no estás muerto, Señor. Tú te levantaste un domingo como hoy, Padre, y tú vives y prometiste estar con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti levanto mi mano y a ti entregamos nuestra vida, Señor. Y te decimos, Padre, Señor, que tu Santo Espíritu venga cada día a nosotros y cada día nos hable de tu verdad y de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos a ti las gracias, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.